Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el séptimo conversatorio de la relación de la historia argentina con el presente. Bueno, para hoy tenía ganas de continuar con un libro que ya había comenzado la vez pasada. Es un libro de Abelardo Ramos, Revolución y Contrarrevolución en Argentina, que es un clásico de la historia argentina. Y sobre un tema que me parece muy importante, que es la pelea entre unitarios y federales, el pasaje de Rivadavia a Dorrego y posteriormente Rosas. Y en relación con lo que yo venía proponiendo, la interrelación entre el contexto nacional e internacional. Abelardo Ramos parte de la hipótesis que la verdad es un producto variable de la historia en movimiento y las clases sociales dominantes imponen en cada momento su regla de valores. Está en relación a la famosa frase: la historia la escriben los que ganan, que ya en otro momento él ya la había enunciado. Y dice Abelardo Ramos que la época de las masas y las lanzas abrazan 60 años de nuestra historia argentina en relación a gauchos, caudillos y montoneros que fueron degradados a la condición de ladrones de ganado por la historia oficial. Dice que las montoneras eran el pueblo de la campaña levantado contra las ciudades. Y una hipótesis fuerte que los partidos políticos de hoy reproducen la visión histórica de los partidos de ayer. Y me parece importante esto y es por eso que yo estoy haciendo este conversatorio, porque como decía en otro momento, la historia es política, es economía y de alguna manera la historia no solamente es el pasado, sino se repite en forma diferente en el presente. Empezando con Rivadavia, va a decir que el librecambismo porteño de Rivadavia dio lugar al partido unitario a posteriori de la independencia de 1816 y los comienzos de la guerra civil. Respecto del contexto internacional, hay que dar cuenta de que la independencia de la banda oriental por esos años, en este momento no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí, 1820, por ahí, se decreta bajo el control británico de la mano de Rivadavia. Y justamente, ¿qué es lo que proponía el Imperio Británico? Y Rivadavia, la libre navegación de los ríos. Y posteriormente, la Constitución del 53 da cuenta de la libre navegación de los ríos a favor de Buenos Aires y no del resto de las provincias. O sea que, digamos, nuestra Constitución también hay que ponerla en interrogación. Luego va a decir Abelardo Ramos que Rivadavia se reunió con capitales británicos por esos tiempos, 1820 por ahí, para explotar fundamentalmente la mina de Famatina en La Rioja, y justamente combatió a Facundo Quiroga. No es casual que Sarmiento hiciera el libro Facundo y dijera pestes en relación a Facundo Quiroga. Por otra parte, Jalavín Ortiz demostró que Rivadavia pretendió que nuestra moneda estuviera subordinada a los ingleses.
Por otra parte, dice Ramos que el general Paz plantea el problema de Buenos Aires y el interior. Hubo determinados militares, generales que no siempre apoyaron a Buenos Aires. Dice que los federales, sigue diciendo Ramos, que los federales no solo no quieren que Buenos Aires sea la capital, sino que quieren compartir con ella tanto las armas, los derechos de aduana fundamentalmente y las rentas generales. Por su parte, Güemes y San Martín defienden el norte argentino y Rivadavia no le manda las provisiones a San Martín para que continúe la independencia del Perú, de Chile. La cuestión que el unitarismo de la mano de Rivadavia busca tener el monopolio del puerto único en Buenos Aires y la libre navegación de los ríos interiores. Por otra parte, dice Ramos que los caudillos son la expresión de las masas populares y que justamente hay un antagonismo de las provincias del litoral en relación a Buenos Aires porque no tenían productos exportables y las mediterráneas sí, en el sentido de la industria artesanal que de alguna manera fueron perjudicadas. Y por otra parte va a decir que Rosas en esta pelea con Rivadavia trató de zanjar la cuestión. Por su parte, Lavalle, el general Lavalle, llama a los unitarios hombres de casaca negra. Rivadavia fue el representante principal de la burguesía comercial de Buenos Aires y decreta la ley de enfiteusis para la distribución de las tierras en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los ganaderos amigos. Da cuenta o decreta también el crédito con los ingleses, que recién se termina a pagar 100 años después, la Baring Brothers, en donde es el inicio de la deuda externa argentina. Por otra parte, los ganaderos de la provincia de Buenos Aires en un determinado momento rompen con Rivadavia porque su política no les está conviniendo por los acuerdos que está llegando con los ingleses, al igual que algunos caudillos provinciales. Decíamos anteriormente que Rivadavia pretendió destruir en La Rioja al caudillo Facundo Quiroga y envió a Vélez Sarsfield para negociar con él. Lo cierto que Quiroga desconocía a Rivadavia como presidente por la política que estaba haciendo en favor de Buenos Aires y en contra de las provincias del interior. Lo cierto que Facundo se asoció con una serie de capitalistas de La Rioja para constituir una compañía para producir una casa de la moneda y mineral de Famatina. Justamente Rivadavia había pactado también con los ingleses para que fueran los ingleses los que tuvieran el comando, digamos, de extraer el mineral de la minera Famatina en La Rioja. Y ahí había un choque de intereses económicos, justamente. Por otra parte, el sector federal liberal de los ganaderos bonaerenses encabezados por Dorrego enfrentó la política de Rivadavia.
Y bueno, la cuestión es cómo se mete Rosas en toda esta cuestión. Rosas ya en 1820 lo había traicionado a Dorrego, eh, cuando apoyó al general Rodríguez como jefe unitario y gobernador de Buenos Aires, y volvería a abandonarlo en su enfrentamiento con Lavalle cuando Lavalle termina fusilándolo. Lo cierto es que los ganaderos querían para sí la capital, el puerto y la aduana. Por otra parte, respecto al contexto internacional, los ingleses estaban en contra de Dorrego de aglutinar las provincias unidas del Río de la Plata. Todos sabemos, los ingleses querían dividir para reinar, siguiendo el adagio romano. Por otra parte, los unitarios apalabraron a Lavalle para que fusile a Dorrego, y finalmente los ganaderos eligieron a Rosas como, como gobernador de Buenos Aires. Lo cierto es que Rosas hizo una determinada política, se manejó entre dos aguas, favoreciendo a Buenos Aires, en algunos momentos a las provincias, y de alguna manera buscó embaucar a Quiroga respecto a sus promesas de federalismo. Eso es como una cuestión importante. Eh, Veníamos diciendo que Rivadavia representaba a la burguesía comercial porteña y que estaba controlada por los británicos residentes en Buenos Aires. Y por otra parte, Rosa representaba los intereses de los ganaderos bonaerenses. Y por eso en determinado momento hicieron caer a Rivadavia y después a Dorrego, porque fundamentalmente no eran los representantes de sus intereses. Por otra parte, Rosas realizó una política de transacción mediante una protección a las provincias mediterráneas, fundamentalmente en todo lo que fuera de la artesanía, y las ganaderas del litoral, excepto Corrientes. Con Rosas aparece, dice Ramos, el primer ejemplar argentino en la política, y fue la primera expresión capitalista de la Argentina de tipo agrario. Esto es un país importante, porque él da cuenta que, digamos, tanto en las lecturas de la historia oficial, que son antirrosistas en exageración, hablando de la crueldad de Rosas o de la política de Rosas, y las revisionistas, en donde lo alaban totalmente. La cuestión es como cuando él dice: fue el primer ejemplar argentino en la política, que fue la primera expresión capitalista argentina, en el sentido de cómo logró imponer los saladeros y representar a los intereses de los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, para que los ingleses no se quedaran con toda la torta, todas las ganancias. Lo cierto es que los comerciantes británicos estaban en contra de los saladeros como forma de industrializar el animal, que lo había logrado Rosas, que otorgaba a los ganaderos nuestros mayor capacidad de maniobra frente a los británicos. En la política de Rosas selló nuestro destino también como taller industrial europeo. Bueno, es lo que se hizo en ese momento, y en ese sentido fue una, se puede decir, una oligarquía nacional que, digamos, permitió
que el pueblo viviera un poco mejor y sacó sus frutos, sus ganancias. Y le restó ganancia a los ingleses. Por eso Rosas fue destituido con el apoyo de los ingleses. Ramos se pregunta cuáles eran los sectores fundamentales del país cuando Rosas llegó al poder. Es una pregunta que como su norte, ¿no es cierto? La cuestión es que dice Ramos que había una debilidad económica de las provincias mediterráneas, de las provincias litorales, respecto a su producción ganadera. Y lo cierto es que las provincias litorales tenían bastante poder respecto a los ganaderos, bastante poder. Entonces hubo un cierto pacto de Rosas con la ganadería del litoral. Y en ese momento se asociaron con los porteños. Por eso dice Ramos que el poder de Rosas duró 20 años. Por un lado subvencionó a los caudillos y por el otro los enfrentó, digamos, y hizo una política como decía Perón, en algunos momentos con la mano derecha, con otros momentos con la mano izquierda. Lo cierto es que fue un hábil político, Rosas. Lo cierto es que también encarnó un nacionalismo defensivo, dice Ramos. Dice también que la historia oficial hizo de Rosas un monstruo por sus intrigas al capital extranjero y sus lacayos unitarios. Esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta, lo que decíamos, el exceso de darle palos a Rosas de la historia oficial, y como decíamos, el revisionismo, alguna parte del revisionismo se fanatiza y lo entroniza. Lo cierto es que el segundo gobierno de Rosas, 1835, produjo un profundo viraje político nacionalista y mediante la ley de aduanas del 1835 benefició a los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Y fue perceptible el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Entonces uno diría, lo cierto es que hasta que sucedió la batalla de Caseros había navíos construidos acá, en Buenos Aires. Y hasta la caída de Rosas existían 106 fábricas. Por otra parte, el Paraguay fue aislado del sistema de los intereses porteños, que Rosas no modificó. En este sentido, si bien la guerra del Paraguay fue a posteriori, Rosas no hizo nada para pactar con los paraguayos para que a posteriori no se los hiciera caer como respecto, porque de alguna manera estaban compitiendo con los intereses de Buenos Aires. Y por eso Rosas, dice Ramos, rehusaba reconocer la independencia de Paraguay, y por eso se juntó con las provincias perjudicadas e incluso con los unitarios en un momento. Respecto del contexto internacional en ese momento, Rosas, hubo un bloqueo francés en 1838 que tuvo que enfrentar Rosas, y justamente por la reivindicación de la libre navegación de los ríos, que era una reivindicación extranjera, tanto de Francia como Inglaterra. Por eso les decía que no es casual que nuestra Constitución abogara por esta libertad comercial a favor fundamentalmente de los ingleses. Y por eso debía arrancarse de la mano de Rosas la no navegación de los ríos. Lo cierto es que la primera base extranjera contra Rosas fue la banda oriental.
Por otra parte, con la clausura de los ríos interiores se perjudicaba a Inglaterra y a las provincias litorales Entre Ríos y Santa Fe. Y justamente eh, era parte de los intereses de los ganaderos de la provincia de Buenos Aires en ese momento, representados por Rosa. Para terminar esta parte, cerramos que en Urquiza se nuclean algunos de los caudillos provinciales y toda la intelectualidad de la época, Alberdi, Mansilla, Hernández. Y para Ramos Caseros fue una derrota nacional y el país fue incorporado a la potencia británica. Por otra parte, Urquiza se alía con Brasil, apoyados por Inglaterra y Francia por estos intereses, y los ganaderos argentinos eh, terminaron aliándose con el Imperio Británico. Bueno, vamos a dejar acá y los espero para el posterior conversatorio.